Ayer se nos enseñó que el primer ministerio es vertical. ¿Se acuerdan? Es hacia Dios. El segundo ministerio o servicio es horizontal, es entre nosotros. Y el tercer ministerio es hacia el mundo, aquellos que no conocen a Dios. Pero nosotros tenemos que saber qué evangelio tenemos que predicar o proclamarle a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cuál es el evangelio que hoy día se predica? ¿Y cuál es el evangelio que Dios quiere que nosotros en santidad tenemos que proclamar, anunciar y declarar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable? Hace muchos años atrás, alguien me prestó un libro que decía lo siguiente: el amor es la base de todo. Ese libro después lo presté y, como ocurre en ocasiones, se perdió. Los principios que yo leí en ese libro me impactaron. Es acerca del derecho que Dios tiene de ejercer dominio sobre los seres humanos. Este hombre era Carlos Fini, un abogado que él se propuso tener un avivamiento particular, personal. Este hombre se fue al bosque y experimentó la presencia del Espíritu Santo, que es imborrable, que es una marca indeleble. Si el Espíritu Santo te toca, por más argumentos que tenga cualquier incrédulo, ateo, nunca te va a doblar la mano, porque ese sello del Espíritu Santo te marcó y pasaste a ser propiedad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Me marcó. Había otro hombre que escuché, Esteban Gil. Cuidado, no es Benny Hinn, es Esteban, que ahora está con el Señor. Hace como 2 años falleció, joven. Estuvo en Chile también, en Talca o en Curicó, creo que estuvo la primera vez acá. Y ese hombre tenía un mensaje radical en los tiempos que se estaban viviendo, pero literalmente porque lo vi. La gente corría y se tiraba de ombligo y llorando su pecado. El Espíritu Santo lo usaba de tal manera que el Espíritu Santo empezaba a redarguir la gente cuando él estaba exponiendo la palabra, y la gente después corría cuando él hacía el llamado. Y él dijo, yo tenía, algunas personas que yo observaba y miraba. Y él miraba a David Wilkerson, ese hombre que muchas veces predicaba llorando. Ese hombre que decía, si nosotros hacemos una oración de 30 segundos ungido con el poder del Espíritu Santo, esos drogadictos cambian. Y era así, cambiaban. Había una radicalidad, pero escúchame bien, había una santidad, había una normalidad en su vida espiritual. Y había otro hombre, fue parte de un avivamiento en Inglaterra. Él decía lo siguiente, se los voy a nombrar:
un verdadero avivamiento cambia la moral de los pueblos. Este es Leonard Ravenhill. ¿Cuántos han escuchado hablar de él? Parece que todos estos hombres fallecieron. Están todos en la presencia de Dios, pero nos dejaron un legado. Nos dejaron mucho que aprender. Entonces, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, yo escuché también a otros hombres ahora contemporáneos. A un hombre de un tema que me hizo llorar mucho. Cuando recién me convertí, escuché a Wedge Hallman, un misionero, un hombre santo de Dios. Y él dijo un tema: renunciando a los derechos. Estoy introduciendo con todo esto, renunciando a los derechos. Y cuando empezaba a escuchar eso y yo me daba cuenta que tenía que renunciar a mis intereses personales, a vivir para sí, todo eso, Dios me fue marcando. Y cada vez que lo escuchaba me marcaba más, porque traía un depósito de Dios, un contenido de revelación que empezó a constreñir mi vida. Y de tal manera que después lógicamente empecé a transmitir que Dios precisaba gente que realmente estuviera renunciada para poder cumplir, escúchame bien, la misión. De lo contrario, no podemos cumplir misión si no estamos comprometidos con el Señor. Escuché a otro hombre que es un amigo personal y que estamos trabajando con él, Ricardo Rodríguez, que dijo un día: tenemos que comprometernos a conocer a Dios para amarlo y para hacerlo conocido. ¿Cuántos han escuchado eso? El compromiso con Cristo. Y escuché a otro hombre que decía y que hablaba del señorío de Cristo, Juan Carlos Ortiz, que ahora es un anciano. La iglesia en estos días sufre un evangelio superficial, predicado muchas veces por hombres superficiales, con doctrinas muchas veces también simplistas y superficiales. Pero sabes tú una cosa, que escuché también otro mensaje, que es otra de las cosas que impactó mi vida, es el mensaje del reino de Dios. ¿A cuántos le ha impactado ese mensaje? Pero creo abiertamente que hemos estado un poco débiles en la práctica. En el concepto lo dominamos, sabemos que es gobierno, sabemos de los derechos que Él tiene, pero sin embargo, en la vida práctica, pareciera que estamos un poco cojos, pareciera que estamos rengueando. Y por eso son estas convocatorias, para que Dios nos vaya alineando. Doy tantas gracias a Dios por lo que ocurrió anoche. ¿Qué ganas tenía, hermanos? Se los digo con todo mi corazón, de que aquí se parara un hombre de Dios y que fuera carismático en la forma de transmitir lo que anoche nos enseñaba Jan. Qué ganas de poder meternos en una relación experimental con el Espíritu Santo más profunda. Porque hoy día un mensaje simplista y superficial, sin santidad, lo único que va a provocar en las congregaciones, puros clubes sociales, pero sin unción, sin autoridad, sin vida, sin normalidad de la santidad de Dios. Y eso le hace un terrible daño al propósito de Dios. Este mensaje del reino de Dios se lo escuché a Jorge y Mitián. Y este mensaje del reino encierra todo: renunciando a los derechos, compromiso con Cristo,
el señorío de Cristo, etcétera, todo eso. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y después dice: cambien de actitud, cambien de mentalidad. Algunos han cambiado de camino, pero no de mentalidad. Algunos han cambiado de camino, eran católicos, eran mormones, eran testigos de Jehová, llegan al reino, escuchan todo, pero todavía no cambian de mentalidad para el ejercicio de la misión de Dios aquí en la tierra. Y nos debilitamos. Y después nos habituamos y damos la palabra, pero sin ese ingrediente que Dios quiere que la demos en los tiempos que estamos viviendo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos de falsos apóstoles y profetas, tiempos de triunfalismo, tiempos de show, tiempos en donde el contenido escritural, doctrinal, está por el piso en muchas partes. Pero también creo que estamos viviendo otro tiempo para la iglesia. Un tiempo, como decía ayer Alex, de renuevo, de renovación. ¿Cuántos dicen amén? De restauración, para que vayamos al frente de batalla. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si amamos a los hombres, le vamos a decir la verdad acerca de Dios y su mensaje. Si estás en pecado, tengo la obligación moral de darte el mensaje del reino de Dios y sus demandas. No debemos ser legalistas. No debemos ser duros, pero sí firmes. Debemos ser predicadores llenos de amor con la verdad de Dios. Pero en amor debemos mostrar a los hombres que son pecadores. Si vamos a predicar el evangelio, tenemos que predicar y enseñar el evangelio correcto. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el evangelio con apellido, el evangelio del orden de Dios, el evangelio del reino. Y cuando llegue el reino, llegó el orden a tu casa, a tu vida particular, a la empresa. Allí en la empresa tienes que cumplir tu misión. Allí está tu púlpito. Allí puedes hacerlo si tienes una vida de normalidad. ¿Qué significa eso? Una vida de normalidad, una vida de santidad práctica, donde ellos te ven y dicen: yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ese matrimonio, yo quisiera criar hijos como ellos crían hijos, yo quisiera. El reino de Dios trae orden, el reino de Dios trae gobierno a tu casa, habitación. El reino de Dios trae orden a la congregación. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Estamos en el tiempo de gracia, de misericordia. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos seguir pecando. Los que creen esto, díganme un amén. Amén, chiquillos. Ay, Señor. Dios nos ha justificado, ¿verdad? Y por gracia somos salvos, no por obras. Salimos de la legalidad para entrar en la gracia, en la justificación. Pero ahora tenemos que santificarnos para cumplir la misión del Señor aquí en la tierra.
La santidad es el acto de apartarse del sistema, comillas, porque estamos en el sistema, nos apartamos de las actitudes y conductas del sistema para vivir para Dios y para servirle a Él. Esto quiere decir que lo que pertenece a Dios debe ser como Dios. ¿Perteneces a Dios? ¿Cuántos pertenecen a Dios? Dios es santo, por lo tanto lo que pertenece a Dios debe ser santo. Dios es amor, justo, misericordioso, bueno. Es verdad. Básicamente esto es santidad. Lo que pertenece a Dios debe ser como Dios. La inmundicia pertenece a Dios. La mentira pertenece a Dios. El chisme pertenece a Dios. La fornicación pertenece a Dios. La división pertenece a Dios. El maltrato a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres pertenecen a Dios. La desobediencia a los padres pertenecen a Dios. El andar en oscuridad y no en luz pertenecen a Dios. No pertenece a Dios. Si tienes el concepto del reino y no tienes la vida del reino para vivir en santidad, tenemos que hacer una introspección básica y decir: Señor, creo que en esto no estoy viviendo el reino, pero aunque domino el lenguaje del reino tuyo, Señor, en realidad no lo estoy practicando en mi diario vivir. Yo preciso practicarlo mucho más. Yo no estoy acabado ni terminado. Sé que entré por la puerta y que Dios me demandó una real conversión, un arrepentimiento genuino. Sé que fui bautizado y también sí fui lleno del Espíritu Santo, pero preciso una renovación del Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para seguir caminando y ver la meta, que es llegar a la estatura de ese varón perfecto y empezar a caminar con las circunstancias, con las enfermedades, con los dolores, con todo lo que ocurre dentro de la congregación o lo que pueda ocurrir dentro del marco de una casa de habitación. Nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó con un llamamiento santo para cumplir la misión aquí en la tierra. No puede ser de otra forma. La santificación es apartarse de todo aquello que no pertenece a Dios, es apartarse de todo aquello que es contrario a la naturaleza de Dios, es apartarse de todo aquello que no liga con lo santo, que no cuadra con lo santo, que no puede hacerse uno con lo santo. Cada uno sabe lo que no liga o cuadra con lo santo. Cada uno sabe y puede discernir por sí mismo si esto es o no agradable a los ojos del Señor. Tú sabes y yo sé que hay cosas que deshonran el nombre de Dios. Qué tremendo, hermanos. Hay gente que tiene hábitos de hablar del prójimo. Hay gente que tiene hábitos enraizados de mentir. Y te mienten mirándote a la cara. Pero conocen el lenguaje del reino. Conocen de la santidad coherente y práctica que es consistente, dominan el lenguaje, pero en la vida diaria, cotidiana, te miran y te mienten. Es porque el reino de Dios, en términos concretos y prácticos, no llegó. Es porque la santidad que habla primera de Pedro, que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, hermanos queridos, quedó lejos. Escúchame bien, y algunos tienen entusiasmo de ir a buscar a otros, y después que los ganan, los traen y después miran la propia vida del proclamador y dicen: esto no, tú me dijiste una cosa, pero vives otra. ¿Por qué? Porque la santidad está lejos de ellos. Tú sabes y yo sé que hay cosas que deshonran el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, nos apartamos de un estado
para entrar en otro estado. El apóstol dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestra conducta debe ser santa porque Él es santo. Cuando pensamos en santidad, enseguida vienen a nuestra mente todas las cosas que no debemos hacer. Pero la santidad no es solamente dejar de hacer cosas. La santidad es más activa que pasiva. No es solo dejar de hacer. Algunas afirmaciones en cuanto a la santidad. Ser santos es ser normales. Repite conmigo: ser santos es ser normales. Eso es. Vivir en impureza, en mentira, en adulterio, en odio, es vivir en anormalidad. Los anormales son los que viven en el pecado. Los que viven en la santidad viven en la normalidad de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. ¿Dicen amén o no, hermanos? Lo normal para Dios es ser santo. Lo normal para nosotros es ser santos y con santidad cumplir la misión. Aleluya. ¿Somos santos o seremos santos? Hay una santificación progresiva que tenemos que ir alcanzando, porque todavía pecamos. A ver, ¿quién de aquí peca todavía? Todavía pecamos. Pero aquí está la gran diferencia, que sabemos que somos justificados en Cristo, y por la gracia que Dios nos dio, nos regaló ese don. Por esa gracia, Señor, no voy a pecar. Y si peco, corro y le digo: Señor, perdóname, lávame con tu sangre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no lo confesamos, queridos hermanos, dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La gracia de Dios está ahora con nosotros y tenemos que vivir en gracia. Sonreír. ¿Cuántos están contentos ahora? Amén. Algunos tienen que avisarle a la cara que están contentos. Marcelo se puso a reír antes. Los santos afectan todo el entorno social. Cuando Dios nos salva, Él nos habla. Y su interés con la obra de la cruz también afecta toda nuestra vida, nuestra ética. Afecta nuestras finanzas, nuestra familia, nuestra conducta sexual, nuestra conducta con los vecinos, etc. Que todo sea afectado, que a través de este pueblo santo Él pueda redimir a las naciones. Esa es la voluntad de Dios, con gente mediocre. ¿Qué es una iglesia mediocre? Es aquella que dice ser pero no es. Se lo escuché muchos años atrás a Cristian Romo. Una iglesia mediocre es aquella que dice ser pero no es. Con gente mediocre, ¿cómo vamos a conquistar a aquellos que son mediocres? Aquellos que están en muerte, que están en pecado. No podemos. Tenemos que elevar los estándares de la santidad. Amén, hermanos. Completamente. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y Él lo firma. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Sellado. Si predicamos el mensaje del reino de Dios, produciremos, escúchame bien, gente santa, gente ordenada, gente disciplinada, completamente. ¿Dicen amén, amados hermanos? Amén. ¿A ustedes se le ha perdido alguna hoja cuando están dando alguna enseñanza?
¿Sí? Yo soy de los predicadores que rellenan. Digan aleluya. No. Oh Señor, gracias por este tiempo. Hoy día hay dos filosofías que son muy marcadas. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender muy bien. Está el humanismo que se ha metido desgraciadamente en las congregaciones. Y lógicamente que está el cristianismo. El humanismo es una corriente, es una ideología que predomina en todo el mundo. El humanismo se ha metido en las universidades, en los medios de comunicación. Hace unos cientos de años atrás hizo su aparición en Europa, siendo un veneno mortal para la iglesia. El humanismo niega la fe cristiana. El humanismo niega que Cristo es la revelación de Dios. El término humanista proviene de la palabra humano, significa que coloca al hombre, escúchame bien, en el centro. El humanismo declara que todo es del hombre, por el hombre y para el hombre. Por eso la vida del ser humano gira en torno a sí mismo. Hazte un autoexamen, por favor. ¿Cuántos creen que tenemos que cumplir la misión aquí en la tierra? Anda examinándote. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Estás viviendo para ti misma, para ti mismo? ¿No disfrutas del cristianismo? Es porque hay algo dentro de ti que no está funcionando bien. Lamentablemente, esta propuesta ha afectado a la iglesia. Hoy tenemos cristianos que en la teoría declaran a Dios como el centro, como el dueño de todo, pero en la práctica son humanistas. Viven para ellos, comen para ellos, se aprovechan del reino para ellos. Todo gira en torno de sí mismo. Hay una egolatría, porque el humanismo se metió en tu casa. Hacer lo mismo que el sistema, lo mismo. No hay renuncia a los derechos, no hay señorío de Cristo, no hay compromiso con Cristo en conocerlo para hacerlo conocido, porque están pensando demasiado en ellos mismos. Como iglesia hemos cometido el grave error de predicar un evangelio centrado en el hombre. Yo le decía al Señor ayer, antes de ayer, le decía, Señor, ¿cuántos mensajes humanistas, Señor, yo he tenido? Hoy día en la mañana también. Yo decía, por eso hay gente que no ha sido transformada, Señor, y me responsabilizo delante de ti como pastor. Quizás alguna vez fui radical y me cargué un poco para lo dogmático o la ley, pero después me costó sincronizar bien, porque a veces cuesta. A veces los pastores, para que sepan los que están aquí, a veces estamos frustrados, a veces nos enojamos, a veces decimos, con todo esto ya lo entendió, y después nos damos cuenta que no entendió nada. El humanismo, disculpen la palabra que voy a usar, es desgraciado. El humanismo ha hecho pedazo congregaciones. El humanismo en las congregaciones proclama triunfalismo. Multiplicación, vamos. Triunfalismo.
¿Acaso Dios no quiere multiplicación? Claro que la quiere, pero en una normalidad de santidad, predicando el mensaje del reino de Dios a cada vida. Dicen amén. No puede ser de otra forma. Como iglesia hemos cometido el grave error de predicar un evangelio centrado en el hombre. Según Jesús debemos predicar el evangelio del reino de Dios, del gobierno de Dios. Lamentablemente se ha predicado un evangelio de ofertas, en el que el hombre y sus necesidades constituyen el punto central de la prédica. Cristo le ofrece paz, felicidad, te ofrece salvación, vida eterna, sanidad, liberación, prosperidad, etc. Papas fritas, chicles y chocolates, calugas, Colo-Colo le puse aquí yo, ya tanta cuestión. Alexi, perdón, le gusta la uva a Alexi. Enrique, lo siento. Todo se enfoca pensando en el beneficio del hombre. Para muchos Cristo ha llegado a ser la mayor adquisición. Lo tengo. Tienen lámparas que les proporcionan luz, ventilador, aire acondicionado, que los refresque en el verano, un calefactor para el frío, una bosca, una cocina para elaborar los alimentos, un refrigerador para conservarlos. Tenemos el panadero que nos hace el pan, el sastre para la ropa, el gas fitter nos arregla el calefón y agua, etc. Y Cristo nos da la paz, nos guarda, nos sana, nos protege, nos guía y nos ayuda. ¿Qué mejor? El humanismo es aquella filosofía que se define, cuya meta es la felicidad del hombre. Sin embargo, esta es la época en donde más gente aburrida y desgraciada tenemos. ¿Qué pasa? Parece que no le funcionó. Tantos fracasos matrimoniales. Tipos como Voltaire, francés, Carlos Darwin, inglés. A través de ellos, Satanás lanzó un ataque frontal contra la palabra de Dios y la iglesia empezó a perder fuerza. Voltaire decía: nosotros somos una civilización educada, inteligente, ya no necesitamos este libro. Él decía: realmente en 100 años este libro va a ser ya pasado, así que por favor no crean en este libro, no crean en la Biblia. En 100 años, primeramente, Voltaire estaba muerto, y segundo, donde él proclamó esto, hermanos queridos, allá en Ginebra fue esto, se construyó el primer como instituto bíblico allí. Voltaire no tenía razón, pero sí dejó sembrada una semilla, que el hombre tiene que ser feliz. ¿Acaso Dios no quiere que seamos felices? Ya llegó ahí ya. El problema es que estamos al revés. Y por estar al revés tenemos tantos cristianos hoy día con cara larga. Tantos cristianos hoy día enojones. Yo sé que aquí no pasa eso. Tristes, porque todavía están centrados en ellos. Hemos cometido un error al predicar un evangelio centrado en el hombre. Todos estos hombres, hermanos, querían la felicidad del hombre. Oh Señor, un mensaje bíblico basado en intereses humanos, escúcheme bien, no es el mensaje de Cristo. No es el mensaje de Cristo. Esa es la filosofía humanista.
Y la otra filosofía es el cristianismo. El cristianismo busca el bienestar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El cristianismo dice la gloria de Dios en lo primero, en lo segundo y hasta el final en la gloria de Dios. Amén. ¿Será que Dios no quiere que seamos felices? Claro que Dios quiere que seamos felices. Dicen amén o no, hermano. Pero si mi meta es mi felicidad, jamás seré feliz. Marcos 8:35 dice, Cristo dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Es así, hermanos. La filosofía cristiana es muy diferente a la filosofía humanista. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Primera de Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios es la meta de todas las cosas. No mi yo, no mi felicidad, no mis intereses personales. Encontramos en la iglesia, que ya lo dije, gente con angustia, con dolor. No sé lo que me pasa, tengo tanto tiempo en la iglesia, creo en la palabra y todavía estoy miserable. Porque tu meta está mal. Estás buscando que Dios te haga feliz. Si sigues buscando que Dios te haga feliz, nunca vas a ser feliz. Si tú buscas agradar a Dios y que la gloria de Dios sea lo primero, en forma automática vas a ser un hombre feliz, un matrimonio feliz, con hijos felices completamente. Tenemos que ser santos, tenemos que volver a la normalidad, ser normales todos los días para cumplir la misión aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Un día al Señor le preguntaron los discípulos, Señor, ¿dónde estabas? Nosotros tenemos hambre, queremos comer. Señor, te echamos de menos. ¿Qué estabas haciendo? Cuéntanos. Mi comida, dijo, no es pensar tanto en mí. Mi comida no es yo. Mi comida no tiene nada que ver conmigo. Mauri, tócame algo. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. No tengo agua. Tengo agua, pero el agua que te voy a dar de beber, con esa agua nunca más vas a tener sed. Sé que has pecado, pero no te condeno. Te perdono. Te perdono. Imagínate cómo salió corriendo esa mujer. ¿Cuál es el centro de tu vida? Ponte en pie, querido. ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Has vivido para Dios o has vivido para ti? Hay un mundo que se pierde a tu alrededor, hay familias, hay parientes que todavía no conocen a Cristo. Pero hoy día se llora poco por los perdidos. ¿Por qué? Porque estamos centrados en nosotros, mi familia, mis hijos, mis padres, mi universidad, mis estudios, mi trabajo, mi economía, mis intereses personales.
y el mundo se va al infierno. Y parientes se van al infierno porque tú, que conoces el reino y no estás viviendo en la santidad del reino, no les proclama, porque perdiste la unción y la autoridad de santidad coherente. Porque hemos pensado en nosotros nomás. Es bueno tener una carrera, gloria a Dios, está bien. Pero recuerda por sobre todas las cosas que Dios quiere siervos profesionales, sí, y obreros también, pero quiere siervos profesionales y siervos obreros antes que profesionales que se vayan al infierno y obreros que se vayan al infierno. Es el momento para decirle: Señor, perdóname. Aquellos que todavía tenemos algunas cosas que vivimos para nosotros mismos, podemos levantar los brazos y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Porque a veces, Señor, hemos tenido mezclas. Y las mezclas para ti, Señor, son terribles. Cuando el pueblo de Israel se empezó a mezclar, Señor amado, eran cosas terribles que ocurrieron. Nosotros no queremos tener más mezclas, Señor. Queremos renunciar, Padre Santo, a la egolatría. Queremos sacar de nosotros, Señor, ese amor tan grande que nos tenemos a nosotros mismos, Señor. Queremos dejar todo esta mañana, Señor, delante de tu altar y decirte: Señor, una vez más, heme aquí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Y Dios te dice: ya te envié. Cumple la misión. Cumple mi proyecto. Mira mi plano y vas a ver que yo ya establecí. Quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un mundo que llora en los hospitales, en las cárceles, en las calles. Profesionales que tienen mucho dinero, pero que están llorando por las noches. Dios dice: iglesia amada, levántate. Sé normal. Sé normal. Sé normal. Cumple la misión aquí en la tierra. Tú eres embajador, embajadora aquí en la tierra. Nada más que eso. Tu paso por aquí es un peregrinaje poquito. Eres peregrino. Pero esto va a pasar. Señor, levantamos nuestros brazos a ti para decirte: Señor, heme aquí una vez más. Heme aquí. Te he fallado muchas veces. Me avergüenzo de haberte fallado, Señor, pero no quiero fallarte más. Alguna vez, Señor, quise tirar la toalla y tú me saliste al encuentro y me hablaste y me dijiste: Adolfo, no te olvides lo que yo te hablé cuando te llamé. Y eso me animó, me levantó, porque la fe se arrastraba por el piso. Pero me hiciste ver a aquellos que no te conocían, Señor. Y tuvimos que ir, Padre Santo, a proclamarles y a rescatarles. Señor, gracias por tu derecho que tienes inherente de controlar mi vida y la vida de tu iglesia, de tu pueblo. Nadie puede vivir a su manera, a su antojo. Señor, ejerce tu derecho sobre nuestras vidas por creación, por mantención, por sustentación, Padre. Pero ejércelo, Padre, en los tiempos que estamos viviendo. Tú necesitas una iglesia que no pierda más batallas,
que no pierda más batallas. Con santidad no vamos a perder, Señor, más batallas. Por eso nos levantamos en esta mañana para decirte: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Todo a Cristo yo con el fin de serle fiel para siempre. Los que quieran hacer un nuevo compromiso, pasen acá y decirle: Señor, yo me quiero rendir a ti para seguir adelante. Solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Nos rendimos a ti, Señor. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. A ti, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle En estos días, Señor, que estamos viviendo, no podemos predicar un evangelio de ofertas, porque este es un tiempo de muchas sensaciones, emociones. La gente precisa, Señor, que le digamos la verdad. Hoy día nos volvemos a ti arrepentidos y para decirte: cuenta con nosotros, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos. Pocos. Renuévanos, Señor. Renuévanos. Necesitamos ser una fuerza de agitación en el espíritu. Jóvenes, levanta a los jóvenes, Señor, a los adolescentes, que
que sean gente de convicciones, Señor. Que trastornen, Señor, el medio social que les rodea. Que nos digan algo. Que nos digan loco. Que nos apunten, Señor. Pero que algo nos digan. Aquí, Señor, confesamos nuestra debilidad. Pero queremos cambiar de mentalidad, Señor, con tu ayuda. Pero elegimos volutivamente esta mañana cambiar, Señor amado. Creyéndote a ti, Señor, y en fe lo declaramos y proclamamos. Seremos santos para afectar, Señor, el medio que nos rodea. Para ser iglesia y cumplir la misión que nos encargaste. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Señor, sacamos de nuestro corazón lo que no sea tuyo, que sea cambiado el orden en nuestros corazones. Señor, queremos renunciar en nuestro corazón a nuestros hijos, o a nuestro hijo, o a nuestra hija. Nuestra vida no puede girar en torno a los hijos, tiene que girar en torno al Rey. Sacamos de nuestro corazón, de ese lugar que ha ocupado tan importante el trabajo. Señor, lo ponemos en el lugar que corresponde por tu Espíritu. Renunciamos, Señor, nuestro corazón al trabajo. Renunciamos a todo aquello que ocupe el lugar que solo a ti te pertenece, Señor. Que solo a ti te pertenece. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Renunciamos a todo lo material. Renunciamos a los bienes, a la casa, al auto. Renunciamos a la cuenta que podamos tener en el banco. Renunciamos en el nombre de Jesús y somos libres para servirte, libres para darnos. Oh Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Sin valor. Sé que tú empezaste esa noche, Señor. Seguirás este día. Porque nos estás preparando, Señor, para la misión.